Hoy estaremos hablando de la sola Escritura. Ahora bien, ¿por qué celebrar, por qué recordar las 5 solas de la Reforma Protestante del siglo XVI? Por una parte, porque justamente en este mes de octubre celebramos tradicionalmente, porque el 31 de octubre de 1517, Martín Lutero clavó sus 95 tesis en la puerta de la Universidad de Wittenberg, Alemania. Es decir, un 31 de octubre, él, como iremos viendo un poco más adelante, puso esas 95 tesis por medio de las cuales él esperaba que se generara un debate acerca de la dinámica o la situación de la iglesia. Pero también otra razón por la que debemos de celebrar esto es que la iglesia debe de recordar su historia. La historia de la iglesia, hablando de la historia de la iglesia como tal, es la obra de Dios en medio de la humanidad. Es obra de Dios el quehacer de la iglesia, quiero decir. Pero también hay que decir entonces que la reforma protestante, y fue en 1530 cuando se les llamó protestantes precisamente a los que protestaron, ¿verdad? Por lo que estaba ocurriendo en ese contexto. Pero la reforma entonces es obra del Espíritu Santo, es obra del Espíritu y la palabra de Dios. Ojo, es obra no de los reformadores simplemente, en realidad, en el fondo, es obra del Espíritu de Dios y de la palabra. Pero importa también, iglesia, que nosotros conozcamos esto, porque nosotros como iglesia somos el resultado de ese movimiento. Somos el resultado de esa reforma de la iglesia hace ya 500 años, concretamente 504 años ya, porque en el 2017 fue justamente que se celebraron los 500 años de la reforma. Ok, ahora, para poder comprender mejor el primer postulado teológico, que es la sola Escritura, que tiene como objetivo precisamente el retorno de las Escrituras a la dinámica de la iglesia. Déjenme les comparto un poco del contexto de la situación de la iglesia en el siglo XVI. Desde el siglo III ya, la iglesia ya se había corrompido. En el siglo IV, año 325, cuando el emperador, el emperador romano, se supone que se convirtió al cristianismo, ¿verdad? Se supone. Pero, porque algunos dicen que en realidad fue una estrategia política, otros dicen que fue su conversión auténtica. No lo sabemos, ¿verdad? Solo el Espíritu Santo lo sabe. Y si lo vemos en el cielo, ya sabremos entonces de qué se trató, ¿verdad? Si no, pues ya igual. Ahora, algunos creen que fue una estrategia política, pero hubo un grave problema para la iglesia en el año 325, que cuando Constantino el emperador se supone que se convirtió al cristianismo, declaró a la religión como religión, o a la iglesia como religión oficial del Estado. Vean lo que eso implica: declarar al cristianismo como la religión oficial del imperio. ¿Qué significó eso? Que por decreto el emperador dijo que todos eran cristianos. ¿Se puede imaginar lo que eso significa? Entonces, a la iglesia se incorporó gente que realmente no había tenido una experiencia de conversión, pero a la vez gente de la iglesia se empezó a involucrar, el clero, los sacerdotes, los pastores, se empezaron a involucrar en asuntos del Estado. Se dice, los historiadores dicen que en el año 325
la iglesia perdió de vista a Jesús en el camino. Se dice que la iglesia se apartó de Cristo en el año 325. Luego vendrían años críticos para la iglesia. La Edad Media, una etapa de oscurantismo, pero fíjense bien, una de las cosas que habían ocurrido ya en el siglo XVI o que estaban ocurriendo es que las prácticas de la iglesia no eran congruentes con la Biblia. Ese es el punto medular. Las prácticas de la iglesia o del cristianismo no eran congruentes con las escrituras. Por ejemplo, había culto a las reliquias, ¿no? La gente viajaba a Roma para ver las reliquias y pagaban dinero por ver las reliquias. Así que había un culto a las reliquias, ¿verdad? Decían que tenían un pedazo de la cruz de Cristo, una espina de la corona de Cristo, ¿verdad? Y Martín Lutero se reía de ellos porque decían que en Roma tenían sepultado a 15 de los 12 apóstoles, decía Martín Lutero, ¿no? De 12, en Roma han sepultado a 15 apóstoles, porque Roma decía que tenía los restos de los apóstoles, bueno, y eso era motivo de culto. Había ventas de indulgencias. La indulgencia era un documento que decía, usted lo compraba y decía el documento, por medio de este documento se hace constar que, y aparecía su nombre, ¿no? Que Luis Enrique es libre de todos sus pecados, pasados, presentes y futuros, ¿no? Y si alguien se había muerto, usted le podía comprar una indulgencia. Y decían los vendedores de indulgencia, en el momento en el que la moneda cae en el cofre, el alma sale del purgatorio y se va al paraíso. Esa era la manera en la que vendían la salvación. Bueno, así que había un grave problema en la iglesia. La iglesia de ese tiempo, ojo con este dato, por eso se entiende y se debe entender, o para entenderse mejor, la idea de la sola escritura. La iglesia de ese momento basaba sus prácticas sobre tres plataformas. Se suponía que la palabra de Dios, lo planteo así, se suponía, porque en la práctica en realidad no era así. Segundo, lo hacían en la tradición. La tradición se entiende como la serie de ritos, doctrinas humanas y costumbres desarrolladas y transmitidas a través de las generaciones. Esas eran las tradiciones mediante las cuales o sobre las cuales la iglesia fundamentaba sus prácticas. Repito, se supone que la Biblia y la tradición. Y esa tradición se debe entender como una serie de ritos y doctrinas humanas, no doctrinas bíblicas. Y costumbres, una serie de costumbres como viajar a Roma, como ya dijimos, comprar indulgencias, visitar a las reliquias, pagar dinero, etcétera, etcétera. Pero se supone que había otra plataforma, o mejor dicho, la iglesia fundamentaba su práctica en una tercera plataforma y era lo que se conocía como el magisterio, o se conoce como el magisterio. ¿Qué es el magisterio? El magisterio, no lo confundamos, no son los maestros, ¿verdad? No son los educadores. El magisterio en la iglesia son el papa y los obispos que están con él. Entonces, lo que el papa decía, lo que los obispos y el papa decían para la iglesia, aunque la Biblia no lo dijera, lo tenían que obedecer. Tres plataformas sobre las cuales la iglesia solía desarrollar sus prácticas, pero sobre todo la tradición y el magisterio, como acabo de mencionar. Entonces, obviamente, no era lo que Dios quería para su iglesia, ¿verdad? Martín Lutero les comprobó y les argumentó y les dijo que el Papa y los concilios se equivocaban. Y Martín Lutero dijo, la Biblia, que es la palabra de Dios, no se equivoca, pero el Papa y los concilios no solo se equivocan, sino que se contradicen entre sí. Y eso a la curia romana, al clero romano, entre ellos al Papa, los enfureció, por supuesto, ¿verdad? Los enfureció. Ahora bien, la historia dice que en 1510 Lutero
realizó el sueño de su vida. ¿Sabe cuál era el sueño de su vida? Visitar el Vaticano, visitar Roma. Para él, visitar Roma era lo máximo. Para todo el mundo, para los religiosos sobre todo, visitar Roma era un sueño, era algo importantísimo para ellos. Entonces, cuando Lutero llegó a Roma, cuando va camino a Roma más bien, se dice que la vio a lo lejos, ¿verdad? Y dijo: te saludo, Roma. La saludó a lo lejos antes de llegar. Sin embargo, cuando estuvo ya en Roma, en el Vaticano, se percató de los lujos del Papa y de los obispos. Vio que vivían mientras que el pueblo estaba en la miseria, porque la historia demuestra que era tanto el dinero que la iglesia cobraba por las oraciones, por las misas, por todo lo que hacían, que el pueblo estaba empobrecido literalmente. El pueblo estaba en la miseria. Entonces, cuando Lutero llegó a Roma, vio el lujo de los papas y de los obispos. Pero no solo eso, se percató que en el propio Vaticano se practicaba la prostitución. Y se dio cuenta que el ambiente era de lo más decepcionante para él. Así que sale de Roma desilusionado, pero no rompe con la iglesia todavía. En ese momento, de hecho, Lutero nunca quiso romper con la iglesia. No fue su intención apartarse de la iglesia. No es lo que él quería. Él no estaba pensando en eso. Ahora bien, ante la situación que se estaba viviendo, que era crítica, que era muy complicada realmente, porque el Keller estaba metido en asuntos de política, los príncipes, el emperador metido en asuntos de religión, se peleaban por las sedes principales de la iglesia, y había un pleito verdadero. La iglesia en ese momento era cualquier otra cosa menos pueblo de Dios. Entonces surgieron algunos cuestionamientos ante la situación de la iglesia. Se preguntaban, por ejemplo, ¿qué es lo que la iglesia debe de practicar entonces? ¿Cuál es el verdadero quehacer de la iglesia? ¿Cómo es que una persona se salva? ¿Dónde reside la autoridad de la iglesia? ¿Qué es la iglesia? ¿Cuál es la esencia de la vida cristiana? Por lo tanto, Lutero empezó su recorrido espiritual precisamente porque estaba preocupado por su salvación con todo esto. La historia dice que cuando Lutero viajaba una noche, ¿verdad? Cayó una tormenta y cayó de su caballo, y él pensó que Dios lo quería castigar, porque Martín Lutero vivía atormentado con la idea de que Dios era un juez duro, severo, que podía castigarte por cualquier cosa. Y él se cuestionaba y decía: ¿cómo es posible que venimos con la marca del pecado? Dios nos cuestiona porque somos pecadores, y al final nos va a castigar porque somos pecadores. Alguien le preguntó. Martín Lutero entró entonces al convento, entró al lugar donde quería salvarse, porque en esa tormenta él le prometió a Santa Ana y le dijo: si me salvas, me voy a hacer cristiano, me voy a hacer un monje. Y se metió allí para estar con los monjes, pero porque quería salvarse, porque él estaba atormentado por sus pecados, estaba preocupado por su salvación. Aún, fíjense bien, aún cuando estaba ya con los monjes, cuando estaba ya en el monasterio, se dice que Martín Lutero tenía luchas terribles por sus pecados. Y iba al confesionario a cada rato. Ya no hallaban qué hacer con él. Su consejero o mentor ya no hallaba qué hacer con él, porque Martín Lutero se confesaba, salía del confesionario y estaba tan atormentado por sus pecados que aún no terminaba de salir del confesionario cuando se acordaba de otro pecado y se regresaba. Se confesaba y luego volvía otra vez, y ya no sabían qué hacer con él. Su consejero
le mandó y sugirió que se fuera o que lo mandaran. Él sugirió que lo mandaran, su consejero, sugirió que lo mandaran a la universidad. ¿A qué creen? A dar clases de teología. A dar clases de teología. Y él no podía creer que podía dar clases de teología, porque él pensaba que no podía ni con sus propios problemas y que sería muy difícil para él. Y cuando él está estudiando las Escrituras, tuvo un encuentro significativo para él. Tuvo un encuentro significativo. Vean conmigo Romanos 1:17, porque ahí leemos hace un rato y quiero retornar a ese pasaje, porque Romanos 1 es el pasaje, concretamente el versículo 17, con el que Martín Lutero solía luchar mucho. Pero cuando él se dio cuenta de lo que significaba eso, entonces encontró la libertad que otorga la palabra de Dios. Dice Romanos 1:17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Porque en el Evangelio, dice el escritor, la justicia de Dios se revela. Esa palabrita, la justicia de Dios, le hacía mucho ruido a Martín Lutero. Él pensaba que la justicia de Dios era el castigo que Dios quería traer sobre los pecadores, incluyéndolo a él, a causa de las acciones precisamente pecaminosas. Y él vivía atormentado por eso. Pero cuando él estaba leyendo la Escritura, cuando él empezó a leer las Escrituras, entonces se encontró primeramente con una palabra que lo impactó a él. Llegó a la conclusión él y se dio cuenta que cuando Romanos 1:17 habla de la justicia de Dios, no significa que Dios está listo para traer su ira sobre los pecadores. No, se dio cuenta Martín Lutero que la justicia de Dios es Cristo Jesús, y que es por medio de Cristo Jesús que somos salvos de nuestros pecados. Entonces, para él el panorama cambió completamente. ¿Con cuánta razón Cristo dice: y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres? Así que lo primero que le ocurrió a Martín Lutero fue que se encontró frente a frente con la palabra. Lo segundo que descubre es que las prácticas de la iglesia no son congruentes con la Biblia. Él empezó a ver que lo que la iglesia predicaba no era congruente con la Biblia. Por cierto, la Biblia no existía en el idioma del pueblo. La Biblia estaba o en latín o en hebreo o en griego, pero no estaba en el idioma del pueblo, en el alemán, por cierto. Entonces, obviamente eso dificultaba la situación. Así que Martín Lutero empezó a escribir algunos postulados, lo que se le conocen como las 95 tesis. Y aquel 31 de octubre, como ya lo dije, de 1517, las puso en la puerta de la universidad, porque todo aquel que quería un debate público ponía sus ideas en la puerta de la universidad para debatir. Ese era el propósito en realidad, y Martín Lutero quería debatir. Ahora, hay que decir otro dato aquí importante. La imprenta contribuyó notablemente a esto, porque según la historia la imprenta se inventó en 1440. Estamos hablando de más o menos unos 80 años antes de este movimiento de reforma. Entonces lo que ocurrió con los escritos de Martín Lutero es que se difundieron en forma impresionante. Y entre otras cosas, Martín Lutero cuestionaba la venta de las indulgencias. Y él decía: si el Papa tiene tanto poder, ¿por qué no salva a las almas sin dinero? Y eso al Papa obviamente lo enfureció, porque el Papa vendía las indulgencias porque quería edificar la Basílica de San Pedro, y para eso obviamente se necesitaba muchísimo dinero. Entonces Lutero cuestionaba y decía: bueno, si el Papa tiene tanto poder, ¿por qué no salva las almas en forma gratuita? Cuestionó Lutero también con ello la autoridad del Papa.
Por eso el Papa, cuando Lutero puso estas 95 tesis, el Papa dijo: Señor, un cerdo salvaje se ha levantado en tu viña. Señor, un cerdo se metió a tu viña, Señor. Haciendo referencia a Martín Lutero, por supuesto. A Martín Lutero lo llamaron para que se retractara. Lo cuestionaron, le pusieron sus escritos y le dijeron: Martín Lutero, ¿son de usted estos escritos que están aquí? Él dijo: sí, y otros que no están aquí también son míos. Y le dijeron: ¿te retractas de lo que has dicho? Y después de presionarlo en repetidas ocasiones, le dijeron: Martín Lutero, ¿te retractas de lo que dices aquí? Él dijo: no me retractaré, a menos que se me compruebe por la razón y por las escrituras que estoy en un error. Mi conciencia está cautiva por la palabra, no me retractaré. Que Dios me ayude. Después de aquel momento que ocurrió en 1521, entre enero y mayo de 1521, que se le conoció como la dieta de Worms, que era la reunión de los líderes políticos y religiosos. Después de ese momento se da la ruptura de la iglesia. La ruptura es decir, la ruptura entre Martín Lutero y la iglesia. No era la intención, como lo dije al principio, pero él dijo: no tengo otro remedio, no tengo más opción. Mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. Por eso, a partir de ahí, la Biblia retornó al pueblo. Lutero tradujo la Biblia, primero el Nuevo Testamento, lo tradujo al idioma del pueblo, con todo lo que eso implica. Es decir, la gente tenía hambre de la palabra de Dios. Él dijo: mi conciencia está cautiva por la palabra de Dios. No quiero ni puedo retractarme. Que Dios me ayude. Y a partir de ese momento, Martín Lutero fue objeto de persecución porque el Vaticano literalmente lo quería matar. Por fortuna y gracias a Dios, el príncipe, uno de los príncipes lo protegían a él, así que mandó que secuestraran a Lutero y pidió que lo pusieran en un lugar donde ni siquiera él supiera. El que era su padre espiritual, el que era su consejero, al ver que Martín Lutero estaba imparable, le dice a Martín Lutero: arrodíllate, Martín, arrodíllate, Martín. Y desde ese momento le dice: desde este momento dejo de ser tu padre espiritual. Desde este momento yo dejo de ser tu padre espiritual. No puedo ser tu padre espiritual. Y Martín Lutero le dice: pero yo necesito que me apoyes. Le dice este hombre: necesito dejar de ser tu padre espiritual, porque si sigo siendo tu padre espiritual, estaré obligado a entregarte al Vaticano. Así que fue una manera también de protegerlo. Él se desligó, aunque legalmente se desligó, aunque en realidad lo seguía protegiendo, lo siguió protegiendo. Iglesia, de ahí la idea, el postulado teológico de la sola escritura. La Biblia, dice Dios, para la iglesia, la Biblia es para la iglesia la única regla de fe y conducta. ¿Qué significa eso? Que lo que creemos acerca de Dios y lo que hacemos como iglesia tiene su fundamento en las Escrituras, no en la tradición, mucho menos en el magisterio. Es la Biblia. Por eso es importantísimo que nosotros nos aseguremos de que lo que se enseña en la Biblia, iglesia, sea palabra de Dios. Porque necesitamos centrarnos en la Escritura. Necesitamos reconocer: la Biblia es la única regla de fe y conducta. No hay más. Solo la palabra de Dios.
¿Qué dice la Biblia acerca de cómo la iglesia tiene que ver la palabra de Dios misma? Martín Lutero decía que la palabra de Dios es Dios mismo. Es Dios mismo. ¿Por qué? En base a Juan 1, capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Martín Lutero dice: Cristo es la palabra de Dios. La iglesia, el clero en aquel tiempo discutía cuando en medio de este debate, y decían: bueno, la iglesia tiene autoridad sobre la palabra de Dios. Por eso decían: solo el alto clero tiene derecho a interpretar la Biblia. Solo el clero, no el pueblo. Y decían: porque la iglesia tiene autoridad sobre la palabra. Y Martín Lutero dijo: la iglesia no tiene autoridad sobre la palabra. El clero decía: sí, porque la iglesia creó la palabra, creó la Biblia. Martín Lutero dijo: no. La iglesia no tiene la última palabra, no tiene control sobre la Biblia. La Biblia está más bien sobre la vida de la iglesia. Es el evangelio el que crea la iglesia. Esto es muy importante, entonces, que nosotros no lo perdamos de vista, porque en la actualidad y en los últimos años hay una tendencia a hacer y a hacer iglesia, pero sin la palabra misma. Y ustedes y yo tenemos que retornar a las Escrituras y mantenernos en las Escrituras. El día que la iglesia se aparte de la palabra, ese día la iglesia deja de ser iglesia. La iglesia, para ser iglesia, necesita estar en la palabra. Un cristiano, para ser un cristiano verdadero, un discípulo, para ser un discípulo verdadero, necesita estar en la palabra. Veamos lo que la Biblia dice, algunos pasajes. Vayan conmigo, por favor, a Josué. Deuteronomio, empezamos, Deuteronomio 8, por favor. Y vamos a ver por qué afirmamos que la Biblia es la única regla de fe y conducta para la iglesia. Deuteronomio 8, 1 al 3, dice de la manera siguiente, léanlo conmigo, por favor: cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados, y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte. Sigan leyendo. De todo lo que sale de la boca de Jehová, ¿qué dice? Vivirá el hombre. Esta misma palabra, vayan conmigo a Mateo capítulo 4, versículos 3 y 4. Esta misma palabra, iglesia, la retoma Cristo. Mateo 4, 4. Mateo 4, 3 y 4 dice: y vino a él el tentador y le dijo: si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Él respondió y dijo: está escrito, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y ya leímos en 2 Timoteo 3, 16 y 17, que dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir e instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfectamente preparado para toda buena obra. ¿Dónde está lo que la iglesia cree? En la palabra de Dios. ¿Dónde está lo que la iglesia hace?
en la palabra de Dios. Y finalmente, vean conmigo, Primera de Pedro, capítulo 1, Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 25. Quiero que vean conmigo, por favor, esta porción. Primera de Pedro 1, versículos 22 al 25. Cuando lo tengan, digan amén. Y vean lo que Pedro dice: y habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido, amaos unos a otros entrañablemente de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Ojo, aquí nos detenemos. Dice Pedro que somos renacidos, ¿de qué modo? Mediante la palabra de Dios. Dice que vive y permanece para siempre. Sigue diciendo, versículo 24: porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca, la flor se cae, mas la palabra del Señor permanece para siempre. Mas la palabra del Señor, dice Pedro, permanece para siempre. Y concluye: y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. La Biblia, entonces, es la única regla de fe y conducta. No puede la iglesia practicar nada que vaya en contra de las Escrituras. La iglesia no debe creer otra cosa que vaya fuera de la palabra de Dios. La iglesia necesita centrarse en la palabra, pero para que eso ocurra, necesitamos estudiarla frecuentemente, leerla, estudiarla, meditarla, creerla. Necesitamos difundirla, porque sin la palabra de Dios la iglesia no es iglesia. Sin la palabra de Dios la iglesia sería solo un grupo de personas sin dirección, sin saber qué creer exactamente, sin saber qué hacer exactamente. Por eso se demanda, es necesario que a nivel personal, tanto como a nivel colectivo, nosotros conozcamos las Escrituras. La iglesia en la actualidad, o buena parte de la iglesia actual, se encuentra en una terrible crisis. Y la crisis se debe a que la causa de esta crisis, quiero decir, es el alejamiento de las Escrituras. En muchas iglesias no se toma en serio la predicación o el estudio de la Biblia. En muchas iglesias quieren cantar 1 hora y quieren que se les predique 10 minutos. No puede la iglesia estar así. Por eso en las iglesias reformadas la predicación es central. Por eso en nuestras iglesias la predicación del Evangelio es elemental. Lo más importante es la predicación de la palabra, la enseñanza de la palabra. Necesitamos retornar y mantenernos en las Escrituras. Concluyo diciéndoles que el retorno de la iglesia, o dicho de otro modo, el retorno de las Escrituras al interior de la iglesia, o el retorno de la iglesia al seno de la Escritura misma, fue obra del Espíritu Santo. Es obra de Dios, porque esa es la voluntad de Dios. Sin embargo, el demonio quiere destruir a la iglesia. El demonio quiere que la iglesia no conozca la Biblia. El demonio quiere que la iglesia ignore las Escrituras, y que por eso quiere corromper a la iglesia, introduciendo lo mundano adentro de la iglesia. Y uno de los problemas, me parece, que ocurren actualmente dentro de la iglesia o de muchas iglesias, es que la mundanalidad se está introduciendo, porque a veces lo que se hace en el mundo, a veces se quiere hacer en la iglesia.
Y la iglesia no tiene que hacer lo que el mundo hace. La iglesia tiene que estar cautiva por la palabra de Dios. De tal manera que el logro de los reformadores del siglo XVI hoy nos beneficia a nosotros también. Si ellos no hubieran luchado, porque fue una lucha titánica, fue una lucha espiritual, si ellos no hubieran luchado en ese sentido, la iglesia hubiera permanecido por siglos en el oscurantismo. Pero gracias a eso, bendito Dios, la iglesia se encontró con Jesucristo nuevamente. Pero la iglesia debe mantenerse en la palabra para seguir siendo iglesia. Así que los animo, los convoco para que lean la Biblia, para que la estudien, para que no perdamos de vista la palabra de Dios. Por eso, asegúrense que cuando un predicador, un servidor, cualquier otro predicador que hable en este lugar, que nos predique en este lugar, asegurémonos de que está predicando la palabra de Dios. Y la única manera es que conozcamos la palabra de Dios. Oremos. Padre, te pedimos en el nombre de Jesús que nos ayudes a ser una iglesia de la palabra. Te agradecemos, amado Dios, porque nos has dado tu palabra. Ayúdanos a escudriñarla, a comprenderla y a creerla. Ayúdanos a predicarla fielmente, a enseñarla fielmente y caminar en tu voluntad cada día. Amado Dios, concédenos que a nivel personal, a nivel de familia y a nivel de iglesia, podamos comprender esto. La Biblia es la palabra de Dios. La Biblia es tu palabra y es la única regla de fe y conducta. Gracias te damos por ella. Concédenos mantenernos fieles a tu palabra. Concédenos, Señor, caminar conforme a tu voluntad para ser verdaderamente tu iglesia. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.